Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que tienen a bien a escucharnos y vernos. Domingo a domingo hemos traído un mensaje siempre de reflexión. Lo que pretendemos es que llegue hasta ustedes esta palabra y que sea de beneficio para su vida espiritual. Hoy, domingo 13 de octubre del 2024, quiero tratar un tema que trata sobre lo que debemos predicar. Lamentablemente hemos estado en diferentes lugares y hemos visto a ministros, pastores que hacen ritualismo y cosas que para mí son herejías, que no están en la Biblia y que realmente no es el propósito de Jesús al traer esta palabra para la humanidad. Y hoy se ha comercializado tanto el evangelio que cualquier puede ser predicador y cualquier se para a predicar sin tener un principio escatológico, teológico, hermenéutico, homilético y últimamente lo que Dios nos enseñó, hablar claramente el mensaje, lo que el mensaje debe predicarse. Quiero leer en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, desde el versículo 17. Voy a tratar de leer estos versículos que a la letra dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando el instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Si ustedes se dan cuenta, dice que ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron y pasaron de allí. Y vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes de ellos en aquel momento. Si usted se da cuenta, aquí los encontró a estas personas, a estos discípulos, que los llamaría recogiendo sus redes, remendándolos. ¿Qué es lo que tenían? Unas redes viejas. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Jesús, recorriendo todas estas regiones, empezó a llamar a sus discípulos. ¿Cuál era el propósito realmente, lo que Jesús estaba haciendo? Se cumple la palabra del Señor en el versículo 15 y versículo 16, donde dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en las regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y vean el propósito. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué cosa hacía? A predicar. ¿Qué cosa es lo que predicaba? Y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan le dice allá en San Juan 1:29, dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Estamos viendo el cumplimiento de Jesús y sigue diciendo que estando ellos ahí en la región de Galilea, vio a los hermanos que estaban remendando sus redes, estaban ahí haciendo algo y los llamó al Señor. El propósito de Dios es que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Hoy en día le hemos dado otro enfoque al Evangelio. Cada uno ha hecho lo que bien ha querido y realmente en lo personal a mí me da un poco de tristeza porque no es así como Dios quiere que nosotros prediquemos la palabra. Muchos lo han agarrado ya como negocio, ya lo tienen como negocio, entonces no es lo correcto, hermanos. Hay vividores del Evangelio. Yo sé que el predicador, el siervo, el que le sirve a Dios, pues del Evangelio trabaja, pues del Evangelio coma, que del altar trabaja y del altar coma. Pero no es para nosotros hacernos ricos, porque cuando el Señor mandó a sus discípulos, dijo que no proveyeran de 2 alforjas, de 2 túnicas, de esto y del otro, ¿no? Sino que Él iba a proveer en el camino, en el caminar. Y si usted ve, el Evangelio no es para hacerse rico ni para andar con carro último modelo. No estoy diciendo que no podemos andar en un carro último modelo, pero no ese es el propósito. Si usted ve, quiero que vea el capítulo 24 de Mateo, el versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios está diciendo que debemos predicar el evangelio. ¿Dónde? En todo el mundo. Sí, tenemos que predicar ese evangelio. De una o de otra manera se va a cumplir esta palabra, porque lo que el Señor está diciendo aquí, que es un evangelio universal, que es para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las personas. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios dice, vayan, enseñen, hagan discípulos. No cualquier persona porque creyó en el Evangelio y ya va a predicar y hacer lo que quiera. No, tiene que ser enseñado, tiene que ser instruido. Mire, los discípulos por lo menos estuvieron 3 años con Jesús al pie al lado de Jesús para aprender la palabra, y Él les enseñó qué es lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacer, qué es lo que iban a predicar y todo eso. Pero hoy en día, pues cualquier persona que se hace llamar cristiano evangélico ya quiere ser predicador. Y yo entiendo que cualquiera que predica la palabra, pues ese ya está predicando, pero un ministro, un predicador, un pastor, un evangelista que tiene un ministerio, tiene que prepararse y no tiene que andar predicando ahí que el Espíritu de Dios me dijo, que Dios me habló, que yo tuve un sueño, que tuve una revelación. Yo sí creo en esas cosas, pero no para ir y predicar la palabra como Dios quiere que la prediquemos. Dios nos tiene que mostrar algunas cosas, ciertamente y sobre todo, pero para eso mandó su Espíritu, el Espíritu Santo, quien nos guiará y nos enseñará las cosas. Así que no tenemos que llevarnos por sueño, ni que es que Dios me dijo, Dios me habló, oí palabra. Si la palabra es esta es la palabra que Dios nos dejó. Miren lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ante todas las naciones. Es necesario, pero tenemos que prepararnos, tenemos que saber que se va a predicar el Evangelio, no prosperidad, no caídas, no vómitos, no payasadas que hacen esos predicadores en las plataformas, no que hacen, pues buscan hasta paleros, por decirles. Y yo no digo que no el Espíritu Santo se pueda manifestar. Yo he caído, pero he caído de rodillas, como cayó Pablo cuando iba camino a Damasco. He caído de bruces, de cara, pues, de frente, a los pies del Señor, en la misma presencia. Y solamente los endemoniados y los enemigos de Jesús caen hacia atrás, en el caso cuando Jesús lo van a prender. Entonces, y les dice el Señor, ¿quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y cuando les dijo, yo soy, dice que se fueron hacia atrás y cayeron. Bueno, pero eso es otra cosa. Así que sigue diciendo la palabra del Señor ahí en Marcos, capítulo 16, verso 15.
y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nuestra tarea es llevar el evangelio universalmente en todas partes, irnos y predicar al patrón, al amigo, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela, al alumno, al maestro, al licenciado, al doctor, a quien sea, al presidente de la república, ¿no? Yo he tenido esa oportunidad de predicarle a los diputados, a los políticos, a un expresidente de la república, gobernantes. Les hemos predicado, yo personalmente les he hablado de Cristo, porque es nuestra tarea, es nuestro deber predicar la palabra. Dice Lucas capítulo 24, 47, dice: y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga, desde ahí dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿pero qué se va a predicar? El evangelio y el arrepentimiento. Eso es lo que se va a predicar. Mucha gente llega por sanidad o por recibir un milagro. Yo no predico eso. Sí oro por los enfermos, sí sanan los enfermos, sí salen los espíritus que están metidos en las personas, quedan libres los endemoniados. Sí hacemos eso, pero yo no predico eso. Yo predico el evangelio, que se arrepientan de su pecado, que se conviertan, que cambien de vida, que nazcan de nuevo. El mensaje es eso. Por eso el título: ¿qué es lo que debemos predicar? El evangelio, lo que Jesús predicaba. Arrepentidos, dice el Señor. Y Él predicaba el evangelio a partir desde entonces, como leímos al principio en el texto central. ¿Qué es lo que hacían los discípulos? ¿Qué es lo que hacían los que seguían a Jesús? No andaban ahí como charlatanes, estafando a la gente, como hoy en día un montón de esos que se hacen llamar predicadores, evangelistas, que hacen milagros en el nombre de Belcebú, usan el nombre de Cristo, pero la verdad viven otra vida y hacen otras cosas que realmente ya no va con nosotros como cristianos y como verdaderos evangélicos. Mire lo que hacían lo que dice Hechos capítulo 1, en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8, para aquellos que tienen Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos un espíritu que es el Espíritu Santo, un ayudador. Tenemos ahí un paracleto, tenemos un ayo, tenemos alguien ahí que va con nosotros, que nos lleva de la mano. Tenemos el que nos va a enseñar la palabra, tenemos el que va a hablar por nosotros, va a hacer que hablemos, pero a través de la palabra, porque esta es la palabra. Este evangelio va a ser predicado aún en la gran tribulación, cuando vengan las persecuciones. Vean lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es la tarea? Es predicar el evangelio. No es otro. Lo que nosotros tenemos que hacer, pastores, predicadores, evangelistas y todos aquellos que llegan a una iglesia, no es estar predicando hechicería y ritualismos ahí, monerías que Dios no le agrada, la verdad. Están por otro lado y no predican esta palabra que es las Sagradas Escrituras, la palabra que Dios dejó. Vean lo que yo les voy a enseñar ahorita y van a ver la palabra del Señor que nos habla, por ejemplo, capítulo 8 de Hechos, en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Nosotros vamos a predicar a Cristo, que es el Salvador, que es el que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, que es el que nos ha sanado a través de su llaga, a través de sus heridas. Es aquel que murió y fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Se merece toda la gloria al Dios Todopoderoso. A ese vamos a predicar, no estar predicando prosperidad y que esto y que el otro, bienestar para entretener a la gente y apartarnos de la verdad y la verdadera predicación, donde tienen que dejar el pecado, la mentira, el hurto, la infidelidad y todo eso. ¿No? Hoy en día hay iglesias donde no predican el pecado, porque dice que vamos a correr a la gente, que no se predica el infierno, porque le vamos a echar miedo a la gente. Pues o se van al infierno o se van al cielo. Hay dos caminos.
el camino angosto y el camino ancho, el que lleva a la vida eterna y el que lleva a la condenación eterna. Ese es el Evangelio, esa es la palabra que debemos de predicarle a todo el mundo. Si usted no lo cree, bueno, mire lo que dice ahí mismo en el versículo 35 del mismo capítulo, Hechos 8:35. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunciaba el Evangelio ¿de quién? De Jesús, no de aquellos que han engañado a la humanidad, ¿no? Hay tantos predicadores que realmente están en la doctrina de los hombres y tienen como líderes, como dirigentes a ciertos personajes que le temen más a ellos que a la misma palabra de Dios, y menos que le teman a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque andan en pecado, porque andan mal, no predican la palabra, no predican el Evangelio. Lo que Dios quiere es que prediquemos el Evangelio. Lo que Dios quiere es que prediquemos la palabra. No te desvíes, predicador, no te desvíes, pastor. Predica la palabra, habla la verdad, diles así, limpio, claro, ¿no? Hay que hablar con claridad, porque Dios así habló, nunca se escondió, ni las cosas lo dijo a medias. Siempre el Señor habló claro, al pan, pan y al vino, vino. No tenemos por qué adaptarnos al tiempo, en la época que estamos viviendo, en la vanidad de este mundo y viviendo una vida holgazana, una vida holgada, donde nadie nos pueda reprender o nos pueda hacer notar de dónde estamos cojeando, de qué pie estamos cojeando. La palabra del Señor es clara. Así que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, vean lo que los apóstoles hacían, vean lo que los discípulos predicaban. En el capítulo 9, verso 20 del libro de los Hechos, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos aquellos que recibían sanidad, el paralítico, el ciego, la mujer que tenía flujo de sangre, y todos aquellos que eran liberados en el nombre de Jesús y por Jesús, por el Espíritu Santo. Esta gente iban y daban testimonio, predicaban y decían las cosas que Cristo había hecho. En este caso nosotros vemos los discípulos, los apóstoles, aquella gente que era cambiada, aquella gente que era transformada. El apóstol Pablo mismo, al ser transformado en el capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos el encuentro que tiene con el Espíritu Santo, con Dios mismo, rumbo a Damasco, como Dios se le aparece. Y entonces, cuando escucha la voz Saulo de Tarso, dice: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué hacía Pablo? Persiguiendo a los cristianos. ¿Qué predicaba? La ley. ¿Qué iba a hacer? A perseguir a los cristianos para matarlos, para apresarlos. Pero ahora que tiene un encuentro personal con Cristo, empieza entonces él a escudriñar las Escrituras, y después de 3 años nosotros vemos el ministerio de Pablo, cómo empieza a predicar ese evangelio sano. Por eso él dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a avergonzar del evangelio? ¿Por qué vamos a andar predicando marrullerías ahí para engañar a la gente, para estafar a la gente, para trasquilar a las ovejas? No, hermanos, no es así. Nosotros tenemos que dar la vida por ellas, curar sus heridas, hablarles la palabra, que traigan alimento sano para la vida espiritual. No tenemos nosotros por qué engañar a las gentes, mucho menos a nuestras congregaciones. Hay tantos pasajes, pero el capítulo 10, ahí del mismo Hechos, en el versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Él mandó un mensaje, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué se predicaba? A Cristo, el evangelio, la palabra, el poder de Cristo. No tenemos que predicar otras cosas. No tenemos que inventar y estar sacando frases y conceptos ahí que la Biblia no señala y que la Biblia misma condena. No tenemos nosotros por qué desviarnos de la palabra. Hablemos la palabra claramente como es. No tenemos por qué callarnos y decir la verdad y hablar la verdad. Hubo un político aquí en el estado de Chiapas, estando en la Ciudad de México como senador, un hombre llamado el doctor Belisario Domínguez. Ese hombre, por hablar la verdad, le cortaron la lengua en el tiempo de Porfirio Díaz.
Entonces, nosotros podemos ver en la historia que hubieron hombres que murieron por hablar la verdad y por defender la justicia. Entonces, este Dios, este líder que nosotros seguimos, no es un Dios terrenal, no es un gobierno terrenal, no es un político. Él es el Dios, el Todopoderoso, el creador de la tierra, del cielo, del universo, el dador de la vida, el que tiene en sus manos la potestad y el poder. Él tiene poder para darte la vida y para quitártela, pero es el dueño de nosotros mismos, es el dueño de todo lo que existe, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestados, todo eso es de Él porque para Él fue hecho, dice Colosenses capítulo 1. Así que nosotros podemos seguir hablando la palabra, pero déjeme terminar. Al apóstol Pablo, después de recibir a Cristo, vea lo que le dice a los Corintios en el capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para aquellos que es tropezadero, mire, aquellos que andan en un evangelio falso, aquellos que andan en la mentira, en la verdad, en la idolatría, en el paganismo, aquellos que no han nacido de nuevo, este evangelio, esta palabra es como un garrotazo en la nuca, es como una pedrada en la cabeza, es un obstáculo, es algo que está cayendo sobre ustedes y le está sirviendo de estorbo, porque es la verdad, porque es la palabra. Dicen que la verdad no peca, pero duele. Entonces, si te estamos hablando de la palabra, es porque nosotros debemos predicar la palabra. Predicamos a un Cristo crucificado, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, por cuyas llagas nosotros, como dije, fuimos nosotros curados, y por cuya herida nosotros somos sanados. Por eso, ese Cristo que murió y resucitó, hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por toda la humanidad. Dios es para toda la humanidad. Dios ama al pecador, pero no el pecado, no el engaño, no la avaricia. Hay tantas cosas que nosotros podemos hoy señalar y que muchos predicadores lamentablemente han desviado la palabra del Señor y están llevando a la iglesia, están llevando a las ovejas, a la congregación, por el camino equivocado. Así que hoy podemos nosotros decirles a ustedes que la palabra del Señor es clara y transparente. No lo podemos cambiar. Así es y así está escrito. Pablo dice, para unos es tropezadero, para los gentiles es locura. Ya están locos esos que gritan, que lloran, esos que hacen esto, que hacen lo otro. Bueno, quiero decirles que cuando el Espíritu Santo te toca, entonces vas a ver que yo jamás me habían hecho llorar, pero cuando yo recibí a Cristo, lloré como una criatura en el altar por 4 o 5 horas de rodillas, ahí en el altar pidiendo perdón por todos mis pecados. Quiero ir saliendo con esta palabra y Pablo le sigue diciendo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros. Hoy en día hay tanta gente que va a venir tal evangelista, van con orden porque va a venir un evangelista, va a venir tal el apóstol, va a venir el apóstol, van todos porque va a llegar el apóstol. No, que va a venir el Santo Padre. ¿De quién? ¿De quién será? Yo quiero decirles, no hay más apóstol. Sí, el título apostólico se le puede aplicar a aquella gente que da su vida por predicar el evangelio y que levanta iglesias donde no hay iglesia, no esos charlatanes que andan estafando a las gentes hoy en día, haciéndose pasar de apóstoles. No, Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles, y como un abortivo todavía dice, no hay más apóstol después del apóstol Pablo, no hay más profeta después de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta, ya no hay más profeta. Sí hay profecía, sí creemos en ello, cuando Dios quiere iluminarnos, ayudarnos en una plática, en una prédica, en una enseñanza. Pero no para traer un mensaje que Dios dice así, dice así. No es eso. Aquí está la palabra. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a los gentiles, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a ese Cristo, a ese que vino desde el cielo a nacer en este mundo, a humanizarse, a hacerse hombre, y vivió como los hombres, sufrió nuestras dolencias, sufrió nuestras debilidades, pero Él las venció. Ahora quiero decirles que la religión no te va a salvar. Ya, mira, no hay otro nombre, dijo Pedro, capítulo 4 de Hechos, verso 12.
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Así que abócate a predicar a Cristo, abócate a predicar el Evangelio. Deja de estar predicando marrullerías ahí, que estás engañando a la gente y estafando a la gente. Ve con los enfermos, ve con los necesitados, llévales despensa, ayúdalos, predícales, ora por los enfermos, ve por las viudas, por los huérfanos, ayuda a la gente, no los estafes. Ayúdalos, vamos a ayudar a las necesidades de esas personas. Hay tanta necesidad que la iglesia se ha abocado con los ministerios a levantar esos ministerios para ayudar a la sociedad que realmente tiene necesidad. Me gustó mucho alguna de las frases de nuestro expresidente de la República, ¿no? AMLO, que decía, primero los pobres, porque no puede haber gobernante rico y pueblo pobre. No. Todos parejos, pero hay que empezar desde abajo por los más necesitados. Y Cristo dejó su trono, dejó su gloria, dejó su majestad, dejó todo lo que Él tenía con tal de venir a la humanidad. Se hizo pobre, se hizo hombre, se hizo pecador sin ser pecador. ¿Para qué? Para tomar de la mano al varón y levantarlo, a la humanidad, a la mujer, al joven, a la señorita, y levantarlo de su pobreza, de su necesidad, de su miseria. Y Él quiere hacer eso porque dice la palabra: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Así que vamos a predicar la palabra, dejen de estar predicando engaños, mentiras. Vamos a hablar de esta palabra. Lo que el propósito que Dios ha tenido es que nosotros prediquemos esta palabra. Los invito, y amigo que me escuchas y hermano, si llegas a la iglesia, háblale a tu pastor, háblale a tu líder. Y tú como pastor, como predicador, si me escuchas, quizás vas a encontrar errores en mí porque las tengo. Pero una cosa te voy a decir: yo predico esta palabra y no me salgo de esta palabra. Y deja de estar estafando a la humanidad, a los seres humanos inocentemente, porque no conocen las escrituras. Enséñales la palabra, predícales la palabra, imparte seminarios. Ahí en tu iglesia, en tu misión, donde están, háblales con la palabra de verdad. Quiero dar gracias a Dios, y si hay alguna necesidad, también quiero orar por esas necesidades. Pídele al Señor lo que tú quieras. Él te escucha ahí donde estás viéndome, donde estás escuchándome. Dios te escucha. Si tú crees que Dios te lo va a dar, te va a contestar, óralo, pídelo. Él dice, si nosotros pedimos creyendo, Él lo hará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo voy a hacer. Así que es una promesa de Dios. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por esta palabra que me has permitido, Señor. Te ruego por aquellos que predican tu palabra, que se enderecen, que prediquen tu palabra, que hay que estar predicando mentiras y fábulas y engañando a la gente, que no hay tiempo para seguirles enseñando sobre este tema. Pero te ruego que a través de tu Espíritu Santo los exhortes y que ellos realmente vean la necesidad de la iglesia y prediquen la verdad, la palabra, el Evangelio, y que prediquen a ese Cristo crucificado, a ese Cristo resucitado. Muchas gracias te doy, Señor. Si alguien está enfermo, Padre, ahí donde está, tu mano poderosa, invisible, pose sobre ellos, y en el nombre de Jesús sean sanados, sean libertados ahora, en el nombre de Jesucristo, sean sanos y sean libres. La gloria es del Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un placer y es un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. En esta noche, por todas las bondades de este día, oh, guárdame y que sus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba
más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño.